Hay más de 300.000 personas que están esperando su segunda dosis de Pfizer y no se cuenta con vacunas para ellos. Estamos en medio de esta incertidumbre política enfrentando un tema muy serio, que es el momento en que, ya podemos decir, se inició la tercera ola del coronavirus. ¿En qué situación estamos con respecto a esto, doctor? Sí, efectivamente estamos iniciando una nueva etapa. Es un tema bastante preocupante. El día de ayer hemos tenido una reunión de trabajo con el ministro de Salud, con su viceministro, con su equipo técnico, para que nos expongan el plan de abordaje que tienen y sobre todo el estatus de la situación, ¿no? En qué contexto nos estamos encontrando. Y sí, efectivamente, como bien mencionas, estaba escuchando tu participación en la entrevista anterior, y hay un tema de desinformación en diferentes niveles, ¿no? Como bien sabes, los médicos hemos estado enfrentando desde el inicio de la pandemia no solamente una enfermedad nueva, una enfermedad que nos ha dado muchas sorpresas y sorpresas realmente desagradables por la situación de nuestro sistema de salud, por las condiciones en las que enfrentamos la práctica clínica y la labor asistencial, los médicos y los miles de trabajadores de salud, sino también por esas campañas de desinformación. Campaña de desinformación que, como bien lo has mencionado, pues también matan, cobran vidas, generan incertidumbre y sobre todo generan mucho daño en la población más vulnerable. La situación de la variante Delta es una situación alarmante porque se están incrementando los casos, particularmente en determinadas regiones, principalmente en Lima y Callao, pero le siguen pues Junín, Ica, Pasco, Arequipa, que ya cuentan con casos y que están en aumento. Otro aspecto también importante a destacar con respecto al mapeo de la variante Delta es que en nuestro país no hacemos un secuenciamiento genómico como lo hacen en otros países. Por ejemplo, si nos tratamos de comparar con países europeos o de otro continente, el secuenciamiento genómico que se hace en esos países oscila entre el 5 y el 10%. Sin embargo, aquí en el país apenas se secuencia al 0,5%. Entonces, bajo esa lógica, la variante Delta de pronto ya está mucho más diseminada, y no lo sabemos, más distribuida en el país y no la tenemos bien identificada. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque tenemos un primer tema que es el de las vacunas, ¿no es cierto? Ayer Óscar Ugarte ha señalado en sus redes sociales que los contratos están suscritos y que una de las prioridades de la Cancillería tendría que ser en este momento lograr que se envíen al Perú la mayor cantidad de vacunas que sean posibles de las ya contratadas. Pero digamos, ese es un primer problema, ¿no? Correcto. Una cosa es lo que está suscrito en papel, pero sabemos que la escasez de vacunas es un tema mundial, ¿no? Y con este rebrote y con esta situación de la variante Delta que viene complicando a diferentes países, el cumplimiento de estos contratos y de la llegada de estas vacunas es el gran problema. Ayer el ministro de Salud, el doctor Ceballos, sinceró la situación. O sea, una cosa es lo que está escrito, lo que se ha acordado, pero en la práctica no tienen la suficiente cantidad de vacunas como para continuar acelerando el proceso de vacunación al ritmo que venían realizándolo, dado que en esta transición y estas primeras semanas de la gestión Ceballos, pues realmente se han encontrado con la dificultad de la carencia de vacunas, ¿no? Hace unos días apenas ha llegado el 1 millón de dosis de Sinopharm. Hace cerca de una semana llegó otro pequeño grupo de Pfizer, pero a la fecha hay una brecha. Hay más de 300.000 personas que están esperando su segunda dosis de Pfizer y no se cuenta con vacunas para ellos. Esperamos que el día de mañana llegue ese segundo lote. Se supone que mañana llegan 560.000 dosis, me parece, de Pfizer, ¿no? Correcto, y eso ayudaría a resolver el problema de la segunda dosis para la gente que la está esperando.
Ahora, Correcto. el otro tema, doctor Galán, es y lo hemos hablado, es decir, para enfrentar la tercera ola necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, y para eso la labor fundamental en realidad recae en la Cancillería, que como ha estado envuelto en todos estos conflictos, no se ha ocupado como debería de estos temas que son fundamentales para la salud pública, ¿no es cierto? Pero el segundo tema es el de las pruebas, es decir, la necesidad de realizar masivamente pruebas todos los días para detectar a las personas infectadas y tomar a través de la activación del primer nivel de atención de las medidas necesarias. ¿Cuánto hemos avanzado en esa dirección? No, el primer nivel de atención todavía sigue esperando una reactivación efectiva. Entiendo que están en un proceso de aprobación de mayor presupuesto para poder impulsar y fortalecer el primer nivel de atención, que debería ser uno de los, desde un inicio, ¿no? Desde un inicio se planteó que el primer nivel de atención debía ser el escenario donde se contenga el avance del virus. Sin embargo, se priorizó el nivel hospitalario y bueno, seguimos con un primer nivel carente de la adecuada infraestructura, carente de la cantidad de recursos humanos necesarios. Y fíjate Nicolás, algo que también nos parece muy alarmante y que el día de ayer también se mencionó, hay personal de salud, médicos, enfermeras, a los que se les adeuda más de 4 meses. O sea, el personal de salud que está dando la cara en este proceso de vacunación, porque particularmente son aquellos que forman parte de las brigadas de vacunación, se les adeuda más de 4 meses. Entonces ayer el ministro también mencionó que era otro de los pasivos de la administración Ugarte, que van a tener que cumplir con los pagos de este personal de salud, porque no es posible que estén trabajando en esas condiciones. Claro, porque y además esto es uno de los requerimientos, o sea, no solamente pagarle a la gente a la que se le debe. Acá nos dijo el ministro de Salud que era una de sus prioridades. El problema es que para todo el despliegue de todo lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Activar el primer nivel de atención, vacunar masivamente, realizar masivamente pruebas, no solamente hay que adquirir las vacunas y las pruebas, sino se necesita el personal para hacerlo. Por ejemplo, ahora se está hablando de la vacunación en farmacias y boticas, pero eso también supone personal, porque quien tendría que vacunar son enfermeras, ¿no? En estos locales. Correcto, es la misma discusión de cuando se hablaba de que los privados deberían vacunar, ¿no? O sea, necesitas el recurso humano entrenado y ese recurso humano principalmente lo tiene el sector público, pero para ello necesitas presupuesto, necesitas honrar deudas, necesitas un despliegue también bastante grande, y yo creo que es importante el tema de presupuesto, ¿no? Si no hay un adecuado financiamiento para el abordaje de esta tercera ola que es inminente, que vamos a sufrir y padecer en el país, ¿de qué hablamos, no? Necesitamos enfrentar esta tercera ola con mayor equipamiento, con mayor infraestructura, con mayor número de recursos humanos para poder evitar lo que hemos pasado en la primera y la segunda ola. Ahora, en este momento, ¿cuáles son los focos? Usted dice, doctor Galán, que en Ica y Pasco se ha reportado la presencia de la variante Delta. Es decir, porque esto es bien importante, ¿no? O sea, tener la información de dónde está presentándose la variante para atacar esos lugares especialmente, o sea, tener una estrategia en particular sobre estos lugares de mayor riesgo. Sí, correcto. Algo que es importante destacar es que el secuenciamiento, o sea, la caracterización del tipo de variante que está circulando, se realiza en base a los casos positivos. O sea, en base a los resultados positivos, se secuencia al 0,5% en el país de estos casos positivos. Entonces, en función a eso, se determina qué tipo de variante es. La variante que está circulando y que ha dado como resultado en estas regiones es la variante Delta. Ahora, como le mencionaba, los estándares internacionales hablan del 1, del 5 hasta el 10% que debería secuenciarse.
En esa lógica, nosotros no tenemos no es que tengamos solo 105 casos de variante Delta, probablemente tenemos miles de casos de variante Delta ya en el país. Ahora, ¿en qué regiones se ha encontrado, se ha determinado? Pues tenemos Lima con 39 de esos 105 casos identificados, tenemos el Callao con 16, tenemos Ica con 14, Pasco con 10, Junín con 16, Arequipa con 7, que son, digamos, los más notorios, ¿no? Pero eso no implica que sean esos 105 casos únicamente, o sea, hay miles de casos ya. Esto es para que nos dé una idea de dónde está distribuyéndose esta variante, y hablamos del sur, ¿no? Centro-sur del país. Ahora, estamos viendo en pantalla, para que los que nos ven por televisión y nos siguen en las redes, una información que acaba de publicar el portal Infobae América. El gobierno de los Estados Unidos recomendó aplicarse una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para subir las defensas. Esto, entiendo, ya es una política pública en los Estados Unidos a partir de hoy, porque había mucha controversia sobre esto, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros tenemos primero que cumplir con las 2 dosis, ¿no es cierto?, en el caso que sean necesarias. O sea, correcto, porque nosotros no estamos aplicando Johnson & Johnson, que es la monodosis. O sea, en todos los casos correcto, son 2 dosis. Tendríamos que cumplir primero con las 2. O sea, ¿cuál es la estrategia que deberíamos seguir con respecto a este tema? Correcto. A ver, Estados Unidos está aprobando esta medida, pero Estados Unidos ya superó el 50% de población vacunada, por un lado. Nosotros apenas estamos en el 21% de población vacunada, con 2 dosis. Podríamos decir que hay un 30% de población peruana que al menos tiene una dosis, pero la población completamente protegida es aquella población que tiene 2 dosis, y esa población apenas llega al 21%. En Estados Unidos han tomado esta decisión, pero ellos están hablando de que esa tercera dosis se va a aplicar posterior a los 6 a 8 meses de la segunda dosis que han recibido esta población. Entonces estamos hablando de otro escenario. Nosotros todavía no tenemos población que ya tenga 6 meses de haber recibido la segunda dosis. Probablemente a partir del próximo mes recién tengamos este grupo en este caso sería el personal de salud que recibió su vacunación en el mes de febrero. Su primera dosis, segunda dosis en febrero, a finales, y ya podríamos hablar de un primer grupo. En Chile y Uruguay ya han tomado la decisión también de una tercera dosis. Incluso se está adoptando la opción de vacunas heterólogas, o sea, de diferentes vacunas. Exitosa. Al momento sabemos que hay solo evidencia de la combinación de vacunas AstraZeneca y Pfizer, pero todavía no tenemos evidencia científica de la combinación de otro tipo de vacunas. Hablamos de Sinopharm, AstraZeneca o Sinopharm Pfizer. Todavía no tenemos esa información. Sin embargo, sí es importante, ayer el ministro destacó que se encuentra en evaluación, que están evaluando con el avance de este proceso de vacunación, posteriormente podrá tomarse esa decisión de iniciar la vacunación con una tercera dosis para reforzar al personal de primera línea principalmente. Claro, porque lo que habría que hacer en todo caso es que avanzar lo más rápido que sea posible en vacunar a la mayor cantidad de población de 18 años a más, pero simultáneamente aplicar una tercera dosis al personal de primera línea, ¿no? Porque va a estar enfrentado de manera directa a esta nueva variante, a lo que pueda pasar en el futuro, que no lo sabemos, ¿no? Correcto. Y justamente por ello es que es sumamente importante acelerar el proceso de vacunación, como bien lo mencionas. Necesitamos vacunar, proteger a la mayor población en el menor tiempo posible. Necesitamos secuenciar más este tipo de casos positivos para poder identificar oportunamente a las variantes, porque en este momento con ese 0,5% de secuenciamiento genómico realmente estamos a ciegas. Necesitamos saber exactamente en qué regiones está distribuida esta variante Delta y necesitamos tomar decisiones en base a ese contexto, a ese escenario. Ya, de acuerdo. Ahora, el tema de las pruebas
Hay una cosa que no me queda claro, yo no sé si ustedes lo hablaron ayer con el ministro de Salud, Exitosa. pero el tema es por qué no estamos aplicando acá las pruebas moleculares rápidas, que además tienen un bajo costo. Ahora la gente está pagando por pruebas antígenas alrededor de 200 soles, cuando entiendo que el precio real de costo de estas pruebas es alrededor de 20 soles, ¿no? O sea, 4 o 5 dólares, no cuesta más que eso. Pero hay, en Estados Unidos se está usando mucho, por ejemplo, esta prueba molecular rápida, ¿no? Que podríamos usar acá en el Perú de manera masiva también. Sí, entiendo que según lo que nos manifestaron ayer, esto se encuentra en evaluación por parte del Ministerio. Esperamos, como usted menciona, que lo pongan en práctica en los próximos días, porque necesitamos también acelerar la identificación adecuada de las personas portadoras de este virus, ¿no? Porque si no, pues definitivamente no vamos a poder implementar acciones de mitigación, de contención o de cerco epidemiológico que en algunos momentos se ha podido realizar, como se hizo en Arequipa. Es importante mayor número de pruebas, es importante acelerar el proceso de vacunación, pero también es importante que la población comprenda que aún vacunados no deben bajar la guardia. Necesitamos seguir impulsando y difundiendo sobre el uso de las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, los ambientes ventilados. Es fundamental. Por más apertura de estos negocios que se vienen aperturando a raíz de la reactivación económica, no podemos bajar la guardia, necesitamos protegernos. Aún vacunados, necesitamos seguir impulsando estas medidas de bioseguridad.